desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, este podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados, que hoy vamos a intentar comentar todo lo que ha sucedido, lo poco o lo mucho, enseguida lo debatiremos, en el Gran Premio de España, que se ha disputado pues hoy mismo, estamos grabando el domingo por la noche, y para pues hablar de los devenires de la carrera tenemos a prácticamente todo el equipo. Nos falta hoy Dani, que por cansancio, algo que yo puedo entender perfectamente, causa baja hoy. En su lugar tenemos a Agustín, que viene a sustituir la baja. ¿Cómo estás, Agustín? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues sí, después de hablar en el pit stop del viernes, pues ya hacía tiempo que no grababa un post y a ver qué tal. Bueno, esperamos oír tus opiniones, siempre interesantes. También tenemos a Osvaldo. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todos los demás compañeros? Y los demás compañeros, aparte de mí, es Manuel. Muy buenas noches. Hola Gerardo, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues hechas las presentaciones y sin entrar prácticamente, como habéis visto, en lo que ha sido la carrera de hoy, vamos a hacer una pausa, respirar un segundo y comenzamos. Este fin de semana, este domingo, en la carrera, lo que ha culminado ha sido ni más ni menos lo que empezamos a ver ya el viernes y de lo que hablasteis en el pit stop. Es decir, es Mercedes, 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 dominación absoluta de Mercedes, sin dejar ni siquiera un resquicio a la imaginación de que la carrera se pudiera desarrollar de otra forma. ¿Verdad, Emanuel? Pues sí, este guión parece, vamos, fijo para todos los Gran Premios. Es que además Mercedes tiene a dos pilotos consistentes que pueden estar ahí. Como vimos en China, si uno de ellos tiene problemas, como le pasó a Rosberg, pues puede remontar y hacer un primero y un segundo. Y antes de empezar con clasificaciones y carrera, en el pit stop comentamos lo que le pasó a Bernier en la segunda sesión de Libres. Quiero recordar que se le salió la rueda trasera. Y bueno, Osvaldo ahí pensaba creo Osvaldo no, que decías que igual le caía la misma sanción que Ricciardo. Bueno, estábamos dubitativos que le iba a caer un poquito y al final le cayó lo mismo que le cayó a Ricciardo en Malasia, que fueron, aparte de la multa que siempre suele caer en estos casos, pues una pérdida de 10 posiciones. Y por hacer el apunte antes de la clasificación, el sábado por la mañana, en esa tercera sesión de Libres, pues marcaron el mejor tiempo Rosberg, que le sacó 8 décimas un poquito más de 8 décimas a Hamilton, pero vamos, algo circunstancial porque Hamilton no pudo hacer una vuelta más rápida. Bueno, poca cosa, típicos libros de tercera sesión de Libres que no dan rodado cuando tienen el neumático más blando, pues el ritmo más alto, ¿no? Tercero se coló Alonso, cuarto Massa, Grosjean, que la verdad con Lotus aquí en España al menos han dado un paso más hacia adelante, ya han conseguido puntos, después comentaremos. Y poco más hay que comentar de esta sesión del sábado por la mañana. Ya metidos en clasificación, empezaba la clasificación pues con el accidente de Maldonado. El primer sector del circuito perdió el control del coche y se iba contra el muro y ahí bueno, prácticamente acababa su carrera. Como comentaba antes, los lotes parecía que habían dado un salto hacia adelante, en especial Maldonado. Y bueno, aquí ya se le acabó la clasificación y la carrera, ¿no? Se quedaron en esta Q1 pues Kobayashi, Ericsson, Bianchi, Chilton y Sutil. Y en la Q2 se quedaron dos pilotos que no, de hecho, ni salieron a marcar tiempo. Bernier, que era lógico,
porque tampoco le compensaba quemar neumáticos porque ya tenía la sección de posiciones, con lo cual era un poco lotería porque Bernier tampoco iba a poder lograr la pole, ni segundo ni tercero, con lo cual no ganaba nada. Y después Kevin Magnussen tampoco debió tener un problema en su coche porque tampoco marcó a tiempo, con lo cual pues Bernier y Magnussen eran los primeros en caer. Y acompañaron a esto pues Esteban Gutiérrez, Dani Kvyat, Sergio Pérez y Nico Hülkenberg, los dos Force India, que no han conseguido en esta ocasión pasar a la Q3. Y la verdad aquí, al menos en clasificación, estuvieron un punto quizás menos que con respecto a lo que vimos en Bahrein y China. Y en la Q3 tuvimos otro punto de atención, como fue que Vettel tenía un problema, creo, no sé si fue seguro que caja de cambios juntado con la dirección, algo así, porque el coche se paró y no podía completar ninguna vuelta, con lo cual iba a salir 10º, pero después, como tenía que cambiar la caja de cambios, pues iba a perder 5 posiciones más Vettel, con lo cual fin de semana redondito para él, porque ya en los libres uno se quedaba el coche nada más salir, no podía rodar en los libres 2 y juntado a la clasificación más la sanción, fin de semana redondito para Vettel. Noveno fue Massa, octavo Jason Button, que a mí me sorprendió que viendo después cómo fue la clasificación que se colara ahí, viendo lo que le pasó a Magnussen. Séptimo fue Fernando Alonso, sexto Kimi Räikkönen, que después si queréis hablar de Kimi. Quinto Grosjean, ahí destacando que Lotus ha dado un pasito hacia adelante. Cuarto Bottas, que también me sorprendió a mí, no sé vosotros, que Williams aguante ahí el paso. Pensé que igual ahora que venimos a Europa igual van hacia atrás, pero Bottas ha aguantado ahí. Y después el trío, que yo diría los 3 pilotos más fuertes de lo que van de temporada. Tercero Ricciardo, segundo Rosberg y primero Lewis Hamilton. La duda un poco era a ver si Rosberg le podía quitar la pole a Hamilton. Estuvo cerquita, quizás la bandera roja por lo que le pasó a Vettel le perjudicó un poquito a Rosberg, pero bueno, al final Hamilton se llevó la pole por menos de 2 décimas y una más que acumula Hamilton en su historial. Muy bien, la verdad es que ha sido una cobertura completa de lo que vimos el sábado. Sí que fue interesante, como tú decías, ver pues la posición de algunos equipos con respecto a anteriores carreras, como tú decías, por ejemplo, con Williams, aunque más sorprendente, y es verdad, ha sido el resultado que han cosechado hoy en el coche de Valtteri Bottas. Con todo ello nos plantamos en la carrera de hoy. Una carrera que no llegó a estar amenazada, aunque sí cayeron algunas gotas en el circuito durante la mañana, pero que finalmente se corrió en seco y sin ningún problema. Y que, pues antes de que hagamos entre todos una pequeña crónica, de alguna forma, vamos a indicar que no tenemos mucho trabajo. No ha sido la carrera más animada, aunque sí que si tuviéramos que declarar uno de los 2 mejores pilotos o los 3 mejores pilotos, seguro que estaría Vettel, que ha hecho la remontada de la carrera, porque más allá de eso nos hemos encontrado a un tren llamado Bottas, de alguna forma, que ha cortado desde la 4ª posición para atrás las aspiraciones de muchos de poder hacer algo más. ¿Quién se atreve, hoy que no está Dani, quién se atreve al menos a hacer un boceto de lo que ha sido la carrera esta noche? Si os parece, continúo yo y ya os dejo. Venga. Porque realmente la carrera ha sido un tostonazo tremendo. No hay otro calificativo. Excepto si eres fan de Vettel, que ha sido pues bastante más animada. Sí, pero sí, yo diría, porque sí ha habido adelantamientos, pero es que la carrera en general, vamos, era aquello infumable la cosa. Salvo cierta parte de la carrera que ahora comentaré, pero como decía, salvo de 66 vueltas que se van a disputar aquí en el circuito Barcelona-Cataluña, hasta la 50 y pico la carrera fue muy clara. Hamilton ahí primero, Rosberg segundo. Sí es cierto que Bottas adelantaba a Ricciardo en la salida y se colaba en primera instancia, pero bueno, no podía con el ritmo de Ricciardo y al final perdía posiciones. Vettel, como decía Gerardo, fue recuperando desde esa
15ª posición que salió. Raikkonen seguía por delante en esta parte de la carrera, por delante de Alonso por detrás de Raikkonen, aguantaba por ahí el Lotus de Grosjean y los dos Force India a continuación de estos, y poquito más, la verdad. Y ahí llegamos un poco a la zona de la carrera más interesante, las últimas 10 vueltas, donde Rosberg pues le iba comiendo diferencias a un Hamilton que por las conversaciones que tuvo Hamilton con su equipo, la verdad es que estuvo, no sé cómo diríais vosotros, quizás inseguro, el coche no estuvo cómodo con él durante toda la carrera, tenía sobreviraje. La verdad es que es raro Hamilton, que cuando suele ir primero no suele tener problemas de este tipo, pero Rosberg le llegó a limar las diferencias de 5 segundos, una cosa así. De hecho, bueno, Rosberg eligió una configuración de estrategia similar a lo que pasó en Bahrein. En Bahrein, Rosberg quizás tuvo el acicate encima del safety car, pero la cuestión es que Hamilton eligió, creo que la combinación, el compuesto más el blando más duro, digamos, y Rosberg un poco al revés, hizo el más blando, puso el más duro entre medias y después el más blando para compensar con el de Hamilton hacia el final. Y gracias a eso, y yo creo que Rosberg en esta carrera tenía, y lo ha dicho el propio Hamilton, iba más rápido que él, pues se le fue acercando poquito a poco, pero le faltaron vueltas a Rosberg para adelantar a Hamilton. Y a continuación de esto, Ricciardo, que quizás ahí la primera parte de la carrera que estuvo detrás de Bottas hasta que lo pudo adelantar, y después cómodo, una carrera cómoda y consiguió su primer podio. Como decíamos antes, Vettel, que fue recuperando poquito a poco, creo que a 3 paradas, y quizás eso le ayudó. Y al final pues se adelantó a todos porque tenía ruedas más frescas y consiguió subir a una 4ª posición, que yo creo que, en mi opinión, es el mejor piloto aquí, fue el mejor piloto de la carrera. Y la última, quizás lo más interesante de este fin, de las últimas 10 vueltas, era ver cómo Alonso se acercaba a Kimi Raikkonen, y creo que faltando 2-3 vueltas, una cosa así, conseguía pasar a Kimi. Y poco más la carrera, la verdad, porque poquito más. Ahí al final Bottas conseguía un 5º puesto por delante de los Ferrari. Grosjean conseguía sumar los primeros puntos para Grosjean, y también se colaban en los puntos finalmente también los Force Indias. Y como digo, poquito más. En resumidas cuentas, Hamilton primero, Rosberg segundo, tercero Ricciardo, cuarto Vettel, quinto Bottas, sexto Alonso, séptimo Raikkonen, octavo Grosjean, noveno Pérez y 10º Hülkenberg. Hasta ahí los que puntúan, y por detrás de estos pues Button, Magnussen, Felipe Massa. Quizás decepcionante lo de Massa, viendo lo que hizo Bottas, Kvyat, Maldonado, Esteban Gutiérrez, Sutil, Bianchi, Chilton, Ericsson y 2 abandonos. Pero la constancia de aquí de Barcelona es que los Mercedes han aumentado la distancia, ha puesto a una diferencia del resto a eones. Hamilton ha doblado hasta el 7º, que fue Raikkonen, y le faltaron metros para doblar a Alonso, y unas diferencias abismales. Bueno, pues muchas gracias, Emanuel. La verdad es que hemos salido del paso sin tener a Dani, que es el especialista en crónicas de carreras, y ciertamente hoy la Fórmula 1 nos lo ha puesto fácil porque no había mucha crónica que dar. Ante lo que has contado, yo me extraigo, digamos, algunos titulares. Iba a decir que casi lo más sorprendente de toda la carrera no ha sido la carrera en sí, sino la tabla de resultados y los tiempos, para sacar, digamos, 3 o 4 titulares que ahora, si queréis, podemos comentar. El primero, lo decías tú, es el aplastante dominio de Mercedes. Es como si este año hubieran cambiado de protagonista, pero los guiones fueran los mismos, ¿no? El año pasado era Red Bull, este año es Mercedes, pero sigue ese dominio absoluto. Incluso diría más que el del año pasado, porque todavía mostraban alguna flaqueza de vez en cuando, ¿no? Alguna mínima, pero este año ni siquiera.
La segunda es la capacidad que ha tenido Red Bull de recuperarse desde un inicio desastroso a hoy conseguir podium y cuarto puesto, como tú decías, con un espectacular Sebastian Vettel. Y otro titular que me queda a mí es que hoy un Mercedes ha doblado un Ferrari, lo cual tendría que ser vergüenza absoluta para Ferrari, ya no solo porque lo haya doblado en sí, sino porque o sea, era ver dos coches que estaban ahí como podían haber estado en una terraza tomándose algo, es decir, no han sido capaces los pilotos, por mucho que han querido, de sacarle nada a a esos dos coches. Y luego, pues, la confirmación de que el Williams se mueve muy bien, con un poco de suerte, no está tal vez a la altura, desde luego, de Mercedes, pero sí lleva motor Mercedes y no es un mal coche. Y hoy Bottas creo que lo ha demostrado. Estos son los titulares. Ahora, si queréis, los comentamos. Yo así voy a dar así unas pinceladas a lo que creo yo, o desde en mi opinión destacable de la carrera, más allá de, bueno, el dominio de Mercedes que ya sabíamos que iba a suceder. Yo, obviamente, la estrategia que usó Rosberg para un poco palear la pole y el no haber podido adelantar Rosberg a Hamilton en la salida, ¿no? Que fue el dejar ese juego de neumáticos blandos para el final. Bueno, sí, nos dio unas últimas, lo que comentaba Emanuel, 50 vueltas que fueron un tostón. Pero estas últimas 10 vueltas, bueno, se hicieron un poco menos aburridas, les dio un poco de color, pero bueno, la verdad es que Rosberg, comentaba Emanuel que, decía Emanuel que bueno, que quizás le faltaron vueltas. Yo creo que también le faltó un poco de ímpetu a Rosberg. Yo no sé si también porque el coche simplemente ya no daba más, pero creo yo que podía haber puesto un poquito más la carne en el asador y darle un poquito más de pelea. Por esa parte, quizás yo esperaba un poquito más de Rosberg, un poco de más pelea como en Bahrein. Sí, estuvo cerca, le quitó un montón de segundos, pero no vimos no sé, a mí yo esperaba un poco más de Rosberg en el final de carrera de hoy, pero bueno. Red Bull, ya lo han comentado, fantástica la carrera de Vettel, son la única escudería, la segunda escudería, no hay ningún tipo de duda al respecto. Y Ricciardo, como si sigue poniéndole complicado el campeonato, en la temporada a Vettel, haciendo muy buenas carreras. Comentábamos en el pit stop de lo que habíamos visto, por ejemplo, en los dos primeros libres, que habíamos visto relativamente bien a Lotus. Maldonado había hecho buenas vueltas, Grosjean también, y yo creo que este octavo puesto de Grosjean demuestra que Lotus ha dado también es cierto que estaba muy detrás, pero han dado un paso adelante. Y bueno, lastimosamente es que tienen un solo piloto porque Maldonado es un tipo que genera muy poca confianza y quizás hoy era una carrera para que los Lotus pudiesen haber sumado un poquito más de puntos de cara al campeonato de constructores, pero bueno, pasó lo que ya se está haciendo rutina, que es que simplemente tienen un solo piloto. También en los libres habíamos visto relativamente bien a McLaren. Después de un inicio fulgurante, se ha venido apagando poco a poco. Y en este Gran Premio de España, luego del parón, parecía, visto los libres, que podíamos ver de nuevo a McLaren ahí, pero realmente en carrera ha sido un desastre. Bueno, ya desde la clasificación lo vimos y se ha confirmado ahora en carrera que la cosa para McLaren pinta muy mal. Yo creo que este es otro año perdido. Yo creo que ya tienen que pensar en el año que viene con el motor Honda, pues yo creo que ya este año, salvo que pase un milagro, McLaren simplemente no cuenta. Yo creo que lo de Australia fue un espejismo. Cosa totalmente distinta con Force India, que también lo comentábamos en el pit stop, que veíamos a Force India muy mal y sin embargo en carrera han tenido mucho mejor ritmo y han entrado los dos coches ahí en los puntos. Y Ferrari, bueno, Ferrari, ¿qué podemos decir? Un desastre. El coche no anda, las estrategias son horribles porque Alonso, que en principio querían o pensaron hacer una estrategia de 2 paradas, al final tuvo que hacer 3. Vamos, terrible, terrible. El resumen sería eso. Mercedes sigue ahí, Red Bull segundo,
McLaren creo que ya no cuenta, borrón, y que esperen a Honda el año que viene. Y Ferrari un desastre total. Yo por seguir así puntualizando, quizás lo que le sobró a Rosberg, o que le faltó, por decirlo así, le falló a Rosberg que la carrera fuera tan rápida y tuviera tantos doblados. Igual, si no hubiera tantos doblados que le hubieran molestado o dificultado en esa remontada, habría llegado a Hamilton, que igual fue lo que le vino bien en Bahrein, que al salir el safety, pues ya salía detrás de Hamilton y no tenía obstáculos para perseguirlo. Pero aquí es que la carrera va tan rápido que es que doblaron hasta el séptimo. Es decir, van más rápido que todos y... Bueno, eso te quería decir, Agustín. Van rápido ellos. La carrera rápida No, fue, claro. pero la ellos rápida van muy ellos rápido. y tienen que ir evitando el tráfico que se encuentran. Entonces, igual a Rosberg, lo dicho, si no hubiese sido una carrera entre ellos dos tan rápida, igual sí que habría tenido más chance de alcanzar a Hamilton. No destacamos el papel de Bottas, pero aparte de Williams, Bottas está haciendo una temporada impresionante. En las carreras anteriores tuvo la rémora de su compañero que iba adelante y no lo dejaba adelantar, pero bueno, ya se ve que teniendo un poco de diferencia con Massa, hace unas carreras tremendas. En contraprestación, Massa empieza bien las carreras, parece que en calificación también va bien, pero conforme va pasando la carrera se va diluyendo y desaparece entre la lista de participantes. Lo de los libres y la carrera parecen mundos distintos, salvo Mercedes. Porque en los libres parecía que Ferrari estaba muy bien, que McLaren había hecho los deberes en estas 3 semanas y parecía que volvían a subir un par de puestos. Y lo contrario, lo que decía OJ ahora, que Force India parecía que no estaban ahí de tapados, más bien en la parte media-baja de la lista. En carrera completamente distinto. McLaren se nota que no pueden. Es un coche que, como en la temporada pasada, parece que no destaca en nada. Tiene el motor Mercedes, pero aún así no tiene ningún punto fuerte ni nada. Y sin embargo, Force India parece que es un coche que igual no es de los mejores Mercedes, pero más regular. Y ya se ve que puntuaron los dos pilotos. Volvemos con Lotus. Lotus, sí, Grosjean vuelve a estar ahí. Parece que han remontado un poquito el vuelo. A ver si en Mónaco se mantienen. Y lo de Ferrari ya es lo que tuiteaba OJ el sábado, las cafeteras más caras del mundo. Es verdad, no sé cómo Ferrari, con la historia, etcétera, pueden permitir esto, que el ganador de una carrera adelante a uno de sus 2 coches. En fin, han pasado 3 semanas y seguimos con la dictadura de Mercedes. Nada ha cambiado, simplemente parece que Mercedes fue la única que intentó trabajar y ha mejorado muchísimo más el coche, y Red Bull, que como siempre el coche lo van mejorando durante la temporada, y a ver la próxima temporada que ya vamos a tenerlos ahí de nuevo en primera, en lisa. Yo comentar también, por un lado, que creo que Mercedes aún tiene más, aún podía dar más. Ahí está que, por ejemplo, Vettel se llevó la vuelta rápida y Hamilton, pues por esos problemas de su viraje y tal, pues no, yo creo que aún ese Mercedes aún podía tirar más, o sea que aún tiene un margen, hay un buen margen que sacar del coche. Y después, en el caso de los Force Indias, que Sergio Pérez adelantó a Hulkenberg, dato importante,
con respecto a ese duelo. Es un duelo interesante entre Hülkenberg y Pérez, y aquí en Cataluña pues Pérez adelantó en pista a Hülkenberg. Y después también comentar lo de Kimi, que se acordará Gerardo en especial que yo ultimátum a Kimi aquí en Barcelona, y de momento extiende su periodo de prueba, gracia. digamos, de gracia. Si es cierto que estuvo ahí dándole lo que tiene que dar en su papel con Alonso. Y bueno, pues yo ese es lo que le pido a Kimi, que esté junto a Alonso. Y bueno, si tiene que quedar por delante de Fernando, pues que quede, pero que no quede ahí a una diferencia que Fernando vaya tercero en el campeonato y Kimi vaya de los últimos de la tabla con los que tienen puntos, no, porque eso no se puede permitir. Y con respecto a la situación general de Ferrari, yo es que ya quiero que les vaya, cuanto peor les vaya, mejor, que se vayan al infierno directamente, que quemen todo y que la escudería resurja de las cenizas, porque vamos, que quemen todo, ¿no? Y si Ferrari está mal, lo de McLaren ya no es para que la quemen, ¿no? Que se la fosilicen y ya, porque, bueno, estuvieron ahí, dieron el chupinazo ahí con esos podiums ahí en Australia, y da gracias porque lo de McLaren tampoco es para dar gritos. Pero yo creo que tampoco se llevaría incluso Red Bull, porque que Ricciardo quedara 50 segundos, bueno, 49 exactos con Hamilton. ¿Os acordéis el año pasado en Singapur cuando Vettel ganó y que se hablaba de que ese Red Bull tenía control de tracción, que tenía no sé qué? Pues en aquella carrera Vettel le sacó 32 segundos a Alonso, y ya hablamos de que aquel Red Bull era, vamos, fuera de lo común, que aquello metía miedo. Pues aquí le ha quitado 49 segundos, o sea que estamos en guarismos de que Mercedes bata el récord de McLaren de haciendo dobletes. Mercedes va también camino de romper el récord ese de Williams del 92 con Mansell, y creo que Patrese de que hasta Mónaco, que ganó Senna, en el caso de ir primero todas las vueltas de los primeros grandes premios de la temporada. Eso creo que va a caer también, o sea, están haciendo directamente, escribiendo páginas en cada gran premio de la Fórmula 1, que no es fácil, o sea, nos aburrimos, pero es que los Mercedes no tienen la culpa de que el resto vayan, es que comparándolos, la categoría en general va lenta, pero es que parece, no sé, si los Mercedes en teoría comparado con los del años anteriores son tortugas, pues el resto ya, vamos, no sé, Sí. van andando. De alguna manera, por salir un poquito de lo que de la crónica general, ¿no? De la tónica general de lo que estamos diciendo, que nos repetimos uno tras otro, pero es que tenemos que hacerlo de alguna forma. Dos cosas al respecto. Durante el año pasado, incluso pues en la pretemporada y durante la temporada misma, hemos escuchado muchísimos comentarios de preocupación acerca del sonido de los Fórmula 1. Bueno, como siempre he dicho, el 95% de las personas que ven la Fórmula 1 lo hacen a través de televisión, y el sonido para nosotros en ese aspecto creo que es un factor secundario. Está ahí, pero no es el más importante. Sin embargo, dos cosas voy a decir. La primera, tanto preocuparse por el sonido y no se han dado cuenta de que son lentos los coches. Quiero decir, de que con respecto al año pasado se tarda casi 10 segundos más por vuelta. De eso no cayeron, es decir, que el verdadero problema es que los coches este año son lentos. Y segundo, y esto es con respecto al circuito de Barcelona, yo no sé si, a ver, es un buen circuito y todos los equipos van a probar los coches allí porque es muy balanceado, ¿no? En cuanto a técnica, en cuanto a exigencia, etcétera, perfecto. Pero cada año vemos que incluso con 2 zonas de DRS, incluso con todas las novedades donde en otros circuitos ya vemos muchos adelantamientos, en este circuito todavía cuesta muchísimo adelantar. Y eso ha hecho que la carrera sea, pues quitando a Vettel,
un punto más aburrida de lo que ya ha sido por la dominancia de Mercedes. Ya entregamos la victoria, entregamos el segundo puesto, pero es que ni siquiera en el resto del pelotón hemos visto muchos o los adelantamientos a los que estamos acostumbrados. No sé, simplemente una reflexión. Bueno, pues yo creo que la lentitud también tiene mucho que ver con la bendita norma del consumo, porque yo creo que el motor debe dar mucho más. Lo que pasa es que, claro, lo tienen ahí capado por lo del consumo, entiendo yo, por lo del consumo de la gasolina. Si esa limitante la quitaran, El flujo, sí. y tendríamos obviamente tiempos más rápidos y carreras quizás un poco, digamos, no más rápidas, sino bueno, normales, pues que las de este año que estamos hablando ya, y es un comentario general en las retransmisiones, sobre todo en las últimas dos carreras, que es que estamos viendo tiempos de GP2 y GP3 Sí, en sí, Fórmula 1, entonces... Es así. O sea, ya si quieres ahorrar, pues ya directamente crea una GP1, ¿verdad? Y ya está. Es decir, además lo hablábamos en el último podcast. Todo piezas estandarizadas, donde lo que pueden hacer los equipos, aparte de ajustes, es muy poquito, y ya está. Y si el ahorro es tan importante para ti, o sea, ya no es que sea el ahorro, pero es que, y yo que creo que lo defendí en su momento, ahora me retracto. Es absurdo que en la máxima categoría del automovilismo tengas problemas de que no puedes consumir gasolina. Quiero decir, es automovilismo, es decir, dentro de unos años la Fórmula E de coches eléctricos habrá avanzado y será muy espectacular y entonces nos podemos entregar a ella, perfecto. Pero mientras siga sucediendo, o sea, de todo lo que le puedes quitar a un coche, no le quites el que pueda consumir gasolina para correr más, porque eso es... y creo que también, no recuerdo exactamente si fue, debe haber sido ayer en la clasificación, ya no recuerdo, pero es que estaban haciendo el comentario de que en Le Mans, que son todos coches ecológicos, entre comillas, van más rápidos que aquí. Entonces, sí. pues, sí, es incomprensible realmente. Porque en Le Mans todos son híbridos y toda la parafernalia ecológica, pero son coches que van mucho más rápidos que esto. El problema también es que, por ejemplo, el tema del flujo de combustible de los 100 kilos, ¿no? Es que es una norma que piden los equipos que se incluya y después son los primeros en pedir que se quite. O sea, ¿qué me estás contando? Es como lo de las 10 posiciones por la rueda esta que se sale y no te ponen bien. Es una norma que exigen los equipos y después son los primeros, es que se han pasado como 10 posiciones, me arruinas toda la carrera, no puede ser, que el piloto no tiene culpa, oye, la has pedido tú. Después no me vengas pidiendo que es demasiado, si es que me lo has pedido tú. También Porque tiene que ser... porque los equipos tienen problemas para llegar a fin de temporada en cuanto a presupuestos, porque se encuentran que tienen unos gastos enormes y vale, ahora voy a hacer el comentario demagógico. A lo mejor lo que tendrían que hacer sería cortar todo el rollito de glamour, todo el rollito de llevar 6 trailers y a ver quién tiene el mejor hospitality y dejar de pagar sueldos de 25 millones de euros por temporada. A lo mejor con eso, ¿sabes? No tenían problemas para pagar la gasolina. Lo digo porque los que hemos asistido a un Gran Premio y hemos podido ver mínimamente de cerca lo que es un Gran Premio de Fórmula 1, me pongo en el ejemplo, la última carrera que fui a ver yo, en el año 2008, el Gran Premio de Europa en Valencia. Cuando volvíamos nos encontramos en el aeropuerto con el equipo Toro Rosso. El equipo Toro Rosso, es decir, el que le limpia los zapatos al mecánico, tenían todos sus trajes, sus uniformes, sus maletas, todo perfectamente bordado. Quiero decir, si tienes que recortar, recorta un poco por ahí. Porque estamos hablando además de Toro Rosso en el año 2008, lo que podía ser ese equipo, ¿vale? Era Minardi, pero con esteroides. ¿Sabes? Entonces, son normas que ahora nos encontramos y que eso sí es en decremento del espectáculo, ya no del espectáculo, es de la competición. Yo todavía ni lo escucharemos porque un piloto de Fórmula 1 no puede hacer esa declaración, o sí dentro de unas carreras. Lo que tienen que sentir los propios pilotos cuando se bajan del coche del año pasado, se suben a este y es lo que, bueno, sí que algunos dijeron, es como ir en un GP2, ¿sabes? Es decir, ¿dónde está el sentido de eso? Bueno, eso porque no ganan. ¿Tú has escuchado a Hamilton o a Rosberg decir que no les gusta esta Fórmula 1? También es verdad. También es verdad.
Aquí Sergio Pérez, que este fin de semana ha dicho eso, que no puede ser el GP2, vamos. Si hoy gana el Gran Premio, ¿piensas que diría que esto es muy lento y tal? Vamos, estarían cantando, dando botecitos. Montechemo lo criticaría esto, el negocio, si Ferrari estuviera haciendo lo de Mercedes. Vamos, que durara 50 años más, si puede ser, vamos. Fijo, o sea... Ciertamente. Bueno, pues no sé si tenéis algún comentario más que sí, hacer. El por cierto con... de Manuel tiene que caer, sí, adelante. Una cosa con Maldonado, que antes lo decía Osvaldo, que Maldonado en cada fin de semana parece que le toca un accidente. Pues aquí empezó el accidente de clasificación y después en carrera tuvo un toque con Ericsson, que primero le trajo la nueva sanción esta del stop and go de 5 segundos, que puede cumplir cuando entra en parada en boxes, y aparte también se le añadió un punto más a su carnet por puntos de pilotos, con lo cual ya acumula 4 de 12. No hay problema porque luego devalúan eso y ya está. Y se quedan 2. No hay ningún problema. Bueno, pues ya digo, podemos cerrar el capítulo del Gran Premio de España y lo cerramos pues comentando cómo han quedado las cosas después de esta carrera, si os parece. Yo voy con los pilotos y que alguien coja el de constructores. Ahora mismo, por fin, el líder del Mundial de Fórmula 1 de este año es Lewis Hamilton con Mercedes, 100 puntos, a 3 puntitos Nico Rosberg. El tercero, increíble pero cierto, es Fernando Alonso con 49 puntos, Sebastian Vettel se acerca ya con 45, Daniel Ricciardo, qué bueno, 39 puntos, Nico Hülkenberg, consistente 37, Valtteri Bottas, sorprendente 34, Jenson Button, no sé qué hace aquí, lo ha conseguido 23 puntos, Magnussen 20, Sergio Pérez 20 también, Kimi Raikkonen 17, a más de 34, ¿no?, de Fernando. Y Felipe Massa 12 puntos. Cerramos con Romain Grosjean, Vergne y Dani Kvyat, que tienen 4 puntos. Bueno, por su parte en las escuderías, pues obviamente número 1 Mercedes con 197 puntos. Segundo Red Bull a 84 puntos, no a 84 de Mercedes, pero más todavía, 84 puntos en segundo lugar. Ferrari tercero, increíblemente, 66 puntos. Force India 57, quinto Williams con 46, sexto McLaren con 43, Toro Rosso 8 puntos y cierra Lotus con 4. Muy bien, pues así está la clasificación de la Fórmula 1 y luego vamos a revisar cómo está la clasificación de nuestra porra, Agustín. Pues en la clasificación de esta carrera, primero Mananán con 198, Emanuel con 194, Raistlin con 188, Slider 27 con 186, y en quinta posición Jordel con 185, Crispin con 178, David F1 174, Juan Bautista 72, 173, igual que Manuel Navarro, y cerrando el top 10 Blue Nile con 171. Y en la general pues tenemos a Juan Bautista 72 en primera posición con 793, Manuel segundo con 789, Crispin tercero con 779, Jordel con 777 en cuarta posición, y en quinta posición MJ Tardos con 772. Perfecto, pues este ha sido un podcast, la verdad es que bastante express, pero realmente no hemos tenido muchas cosas que comentar. Es curioso que yo creo que está durando la mitad de los que pueden durar algunos. Bueno, también puede ser interesante el medir el interés o lo que ha generado una carrera en los minutos que ha tardado nuestro podcast en grabarse, incluso el previo que nosotros hacemos antes de empezar a grabar. En ese aspecto ha sido interesante. Gerardo, comentar que ahora, esta semana que viene, martes y miércoles, hay segunda ronda de test para los equipos, donde en teoría van a probar estas soluciones para aumentar el sonido, esta idea de, digamos, entre comillas, megáfono, la toma de, bueno, el tubo de escape. La bubucela. Sí. Y, Exacto.
a ver qué sale de todo esto, de posibles novedades y bueno, etcétera, etcétera. Pero No sea tampoco va cosa a cambiar mucho. no sea cosa que hagan unos test para que los coches corran más y eso sí que nos pueda sorprender, ¿verdad? Sí, vete tú a Eso, saber aquí. eso ya sería otra cosa. Bien, pues bueno, podremos hablar de las noticias que genere esos test en el próximo podcast y hasta entonces, como siempre, pues tenéis muchas formas de seguir en contacto con nosotros. Yo os voy a comentar las más tradicionales, que es a través de nuestra web www.desdevox.es. Ahí podéis dejar vuestro comentario en cualquiera de las entradas de los podcasts que ya hemos publicado y a través del correo electrónico que es desdevoxespodcast@gmail.com. Hasta aquí por mi parte. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. También por mi parte, que esté muy bien. Nos escuchamos la próxima semana con el previo de Mónaco. Y recordarles nuestra presencia en las redes sociales, Facebook en facebook.com/desdeboxes y en Twitter en @desdeboxes. Que estén muy bien. Chao. Y yo comentaros que, pues eso, que sigáis haciendo la porra. La gente, bueno, hay alguna gente ya que se va olvidando de alguna semana, pero bueno, que siga ahí intentándolo. Vamos a poder recuperar alguna posición que otra. Y recordaros que tenemos una aplicación para la gente que usa Android en la Google Play Store, que busque por ahí por Desde Box, y si no tenemos un enlace en nuestra web desdebox.es y ahí la puede instalar y bueno, estar pendiente de lo que ocurre aquí en el mundillo de la Fórmula 1. Y nada más, nos escuchamos en la próxima carrera. Y nada, yo me despido. Hasta la siguiente semana. Y a ver, ya os contaremos qué ha sucedido en esas pruebas. Un saludo.